Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas, cuando más oscuras están las cosas, más cerca se tiene la luz. No pares de innovar. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un algoritmo que permita generar la función seno de x a partir de una cantidad de términos usados en la serie seno de x igual a x menos x a la 3 sobre 3 factorial más x a la 5 sobre 5 factorial menos x a la 7 sobre 7 factorial hasta la forma más menos x a la n sobre n factorial. Planteamos la solución en un programa de 34 líneas. En la línea 5 vemos la instrucción numeral include y ostran. Ostran es una librería que permite efectuar operaciones de entrada y salida de datos. En la línea 6 vemos la instrucción numeral include conio.h. Conio.h es una librería que también permite efectuar operaciones de entrada y salida de datos. Entonces, siempre que usted necesite mostrar información por pantalla, eso representará una salida de datos. Y siempre que usted necesite capturar información que el usuario ingrese, eso representa una entrada de datos. Entonces, para efectuar operaciones de entrada y salida de datos, va a incluir una de estas dos librerías. En la línea 8 vemos la instrucción Using Namespace std. Con esta instrucción lo que hacemos es incluir el espacio de trabajo estándar de C++. Es decir, esto permitirá programar de manera más flexible. Pero si no incluimos esta instrucción, lo que pasa es que tendremos que usar nuestro propio espacio de trabajo. Y en ese caso tendremos que ceñirnos a la semántica estructurada de C++. Entre las líneas 10 y 34 vemos el main. El main es el inicio del programa, es decir, el método principal. Cuando un programa compila, lo que ocurre es que se incluyen las librerías, se mira el espacio de trabajo a usar y se busca el main, es decir, el inicio del programa. En la línea 12 declaramos tres variables de tipo entero, la variable x, cantidad de términos y la variable fac. Esta última se inicializa en 1. Recuerde que las variables de tipo entero solamente recibirán datos numéricos enteros y no decimales. En la línea 13 declaramos una variable llamada s de tipo doble. Recuerde que las variables de tipo doble solamente recibirán datos decimales y no enteros. En la línea 15 vemos la instrucción code favor ingresar la cantidad de términos a generar. Recuerde que la instrucción code lo que hace es mostrar una información en la salida estándar. La salida estándar es la pantalla, entonces code significa variable por pantalla. Para usar entonces esta instrucción vamos entonces a poner code, luego los símbolos de menor y entre comillas dobles el mensaje a mostrar. En la línea 16 vemos la instrucción sin mayor cantidad de términos. Sin es una instrucción que permite leer caracteres en la entrada estándar. La entrada estándar es el teclado. Entonces sin significa variable por teclado. Luego para usted mostrar capturar información que el usuario ingrese va a usar la instrucción sin mayor y a continuación el nombre de la variable que va a capturar el dato. En este caso cantidad de términos. En la línea 18 igualmente mostramos el mensaje de favor ingresar el valor de x. Y en la línea 19 lo almacenamos en la variable x. En la línea 21 a la variable s le asignamos el valor de x. Entre las líneas 23 y hasta el 31 vemos una estructura repetitiva. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. En este caso vemos un ciclo for cuya variable controladora es la i. En la línea 23 iba a tomar valores desde 2 hasta cantidad de términos menos 1, es decir, i menor a cantidad de términos. Y la i se incrementará de 1 en 1, es decir, i más más. Recuerde que la instrucción i más más es similar a decir que a i le asigna i más 1. Dentro de este ciclo, en la línea 25, a la variable fac le vamos a asignar lo que tiene la variable fac por la operación i por 2 menos 2 por i por 2 menos 1. Mire que esta operación aritmética lo que está haciendo es calculando el factorial del denominador. Observe la serie que vamos a generar, ¿sí? 3 factorial, 5 factorial, 7 factorial. Esas operaciones las vamos a almacenar entonces en la variable fac. Entonces, para no tener que calcular por aparte el factorial de cada término denominador impar, lo que hacemos es irlo acumulando en la variable fac. Ahora, como observan la serie, podrá apreciar que los símbolos son alternados, es decir, empieza con menos, con más, luego con menos, luego con más y van alternando.
para permitir que vayamos alternando los símbolos, entonces vamos a hacer uso del operador módulo. Como la variable i, la del ciclo, va a ir tomando de 2, 3, 4, 5, así sucesivamente, entonces va a ir tomando valores de pares e impares, ¿sí? Entonces aprovechamos esto para cuando sea par acumulamos con negativo, y cuando sea impar entonces acumulamos con positivo. Para eso solamente es que vamos a usar esta condicional. Entonces entre las líneas 27 a 31 a 30 vemos una sentencia condicional. Recuerde que las sentencias condicionales permiten tomar dos o más caminos alternativos en un programa. En este caso, línea 27, si la variable i módulo 2 es igual a 0, entonces línea 28, en caso de ser cierto, a la variable s le asigna lo que tiene s menos la función POW, que lo que hace es elevar un número a un exponente. En este caso, la variable x la va a elevar al exponente i por 2 menos 1. Y esto se divide a fac. Recuerden que fac tiene el factorial. Pero si no es cierto, es decir, si es falso que i módulo 2 sea igual a 0, entonces en línea 30 a la variable s le va a asignar lo que tiene la variable s más el x elevado a la i por 2 menos 1. Y eso sobre fac. Mire entonces que la variable s lo que hace es acumular en sí el término completo de la serie, ¿sí? Y la variable fac calcula el factorial del denominador. X es el valor que el usuario ingresa, entonces viene a ser una constante, y los términos del exponencial entonces se calculan a través de la variable i con la operación i por 2 menos 1. Al salir del ciclo, entonces en la línea 32 imprimimos el mensaje seno de x se aproxima a s. Recuerde que Code muestra variables por consola. Se puede imprimir texto o variables. Para separar el texto de las variables, usa los símbolos de menor menor, y el texto va entre comillas dobles. Por último, en la línea 33 vemos el método "gets". Este método lo que hace es permitir una espera de ingreso de carácter. Por eso, cuando el programa compile, lo que ocurre es que vamos a poder visualizar la información de salida, y a continuación cerraremos la ventana de ejecución presionando una tecla. Pero si no se incluye este método, entonces el programa compila bien, ejecuta normal, pero inmediatamente se cierra la ventana de consola, porque no hay una espera de ingreso de carácter. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un algoritmo que permita generar la función seno de x. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.